Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 112, con mucha reverencia al leer la palabra. Dice el Señor en el Salmo 102, prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y precio. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Cuando nosotros estamos mirando este salmo y si usted lo analizó un poquito en la medida que lo estábamos leyendo, vemos muchísimas promesas a aquel que teme a Jehová, aquel que sabe delante de quién está, aquel que lo ha confesado a él como su Señor y como Dios. Pero no solamente de palabras, sino que eso está acompañado de la obediencia a lo que su palabra dice. Por lo tanto, si yo no leo la palabra, me será muy difícil saber en qué tengo que obedecer. Dice el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, aquí hay dos requisitos. Hay dos cositas para mirar. La primera es que será muy dichoso el hombre que teme a Jehová. La característica del hombre que teme a Jehová está en la parte B, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y después empieza a decirnos dónde están todas las bendiciones de aquellos que nos deleitamos. Por eso yo les decía al principio que nos dispusiéramos a darle culto al Señor, que no estemos parándonos y acostándonos y tomando el tinto y por el agua, contestar al teléfono. A mí me parece triste cuando empiezo a ver a los hermanos mandando WhatsApp en medio del culto, en medio de la oración. Entonces, empiezan las promesas. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vamos a mirar cuáles son las promesas. Mis hijos, mis nietos, toda mi generación, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Usted sufre por sus hijos, yo sufro por mis hijos, y aquí el Señor nos está diciendo, es el sufrimiento más inoficioso. Yo te prometo que tu descendencia será poderosa en la tierra, y la generación tuya, porque yo soy recta delante de él, y los que estamos aquí en este momento somos rectos delante de él, su descendencia será bendita. Eso me tiene que dar a mí tanta tranquilidad. Señor, me prometiste que mis hijos están bajo tu cuidado. Pero ¿por qué el Señor lo promete? Porque bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mire, sigue mostrándonos las bendiciones. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Él se ocupa de las añadiduras, de todas mis necesidades. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre.
Pero ¿por qué mi justicia permanece para siempre? Porque me comporto como un justo, porque yo sé quién se está encargando de mi casa. Entonces, ¿de qué me ocupo yo? De temerle y obedecer sus mandamientos. Sigue diciendo, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Está hablando cómo viven los rectos. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Mire todo lo que el Señor nos demanda a nosotros cuando yo digo que soy recto. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Eso es muy especial, mis hermanos. Y solamente me dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, en memoria eterna será el justo, seré recordado, pero no por lo que yo soy, sino por lo que soy en el Señor, por mi obediencia a Él. Todas mis generaciones me recordarán, porque ellos serán también justos, porque yo lo fui. Mire, qué bendición tan grande en el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No porque no vayan a haber malas noticias, las habrá, pero no tendremos temor, porque sabemos que Él está ahí, que Él ya sabía, que Él me preparó a mí para todo, que Él ya tiene la respuesta a ese momento tan difícil, y Él me sacará de ahí. Asegurado está su corazón, no temerá. Ay, qué cosa tan linda. Pero ¿quién hace eso? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Imaginen lo que va a hacer el Señor con los que le temen y los que obedecen sus mandamientos en gran manera. Y el último versículo dice, no se preocupe del que lo irrita, del que lo molesta. Él va a pasar. Él, nada de lo que él haga prosperará contra usted. Qué bendición nosotros poder empezar un culto oyendo a Dios de esta manera. Vamos entonces a orar, preséntese delante del Señor y dígale, Señor, yo quiero ser un hombre temeroso de ti. Yo quiero obedecer tus mandamientos, como dice la palabra, en gran manera. No solamente un momentico, no solamente por un rato, no solamente hoy sí, mañana no y después sí, sino que yo quiero vivir todos los días como un justo, como un justificado. Dígaselo, mi hermano, en este momento. Dígale, Padre, gracias por todas las promesas que me das, por el descanso que pones en mi vida cuando leo tu palabra. Gracias porque tú sabías que las personas que más amamos son nuestros hijos. Y nos dijiste, no carguen con eso. Yo me ocupo de tus hijos. Tus hijos ya tienen la bendición mía por el mero hecho de que ustedes caminen conmigo. Qué bendición, mis hermanos. Agradézcale al Señor en este momento. Agradézcale porque usted ha comprendido que si usted es un hombre que teme a Dios y lo obedece en gran manera, su alacena estará satisfecha, sus necesidades económicas. Y dígale, permítame también vivir como un justo. Permítame, Señor, que yo pueda ser un dador, que me duela el sufrimiento de los otros, que yo esté pendiente de las personas, así como usted está pendiente de mí. Ay, Padre querido, te damos muchas gracias por tu palabra. Y qué hermoso es empezar un culto oyéndote como te acabamos de oír en el Salmo 102. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti. Ayúdanos para que nuestra meta para este año, Señor, sea nuestra santificación.
que la meta en este año, Señor, sea amar tu palabra y obedecerla. Y que nuestra meta en este año, Señor, sea que nosotros hablemos de ti y que la gran comisión esté encarnada en todo nuestro ser y podamos ser tus testigos donde quiera que vayas. Te entregamos este servicio que con suprema adoración, Señor, presentamos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias, Señor, que tu alabanza, esa alabanza que vamos a entonar con nuestros labios, llegue hasta tu trono, porque solamente tú, Señor, eres digno de ser alabado por nosotros. Vamos a disponernos, hermanos, a alabar a nuestro Señor en esta noche. Decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones. Y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor. Pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Seas exaltado sobre nuestra tierra. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo,
al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas, y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer nuestra oración en esta noche. Y para hacer nuestra oración, vamos a abrir, por favor, Primera de Corintios, el capítulo número 2. Todos sabemos de qué trata Primera de Corintios, capítulo número 2. Ustedes ya más o menos saben de qué va a ser nuestra oración congregacional. Primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos a empezar a leerlo. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga muy bien eso. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro
dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos a pasar al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cada uno de nosotros tiene un don. Un don, recuerde la parábola de los talentos. El Señor nos dice que es una gran riqueza que puso en nuestras manos, pero no para guardarlo, sino para multiplicar. Primera pregunta, ¿sabe usted cuáles son sus dones? O al menos su don. ¿Los está ejerciendo? ¿Los está ejerciendo dentro de la iglesia? Recuerde que los dones son de propiedad de la iglesia. ¿Lo está escondiendo? Recuerden que el Señor fue muy drástico con el que escondió el talento y le quitó su talento, y lo peor fue que lo quitó de su presencia. Vamos a hacer nuestra oración congregacional, mis hermanos, y este año, a pesar de la pandemia, a pesar de los encierros, vamos a trabajar para el Señor, vamos a hacerlo. El Señor nos mostrará cómo, estamos orando por eso. Si usted le ora al Señor y usted sabe cuál es su talento, el Señor le va a permitir, porque esta pandemia, los encierros no están por encima de él. Entonces vamos ahora. Querido Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, gracias por los regalos que nos dio a todos sus hijos. Gracias por los dones que usted entregó en nuestras manos. Gracias por esos regalos, regalos que cambian vidas, regalos que transforman sociedades, esos regalos, Señor, que pueden llevar a otros a recibir a Jesucristo y por ende la vida eterna. Yo quiero pedirle al Señor que nos muestre a cada uno de nosotros cuáles son los dones que tenemos. Señor, inquiétenos para que nosotros nos preocupemos por saber cuáles son los dones, que no los dejemos enterrados, que no seamos negligentes como ese siervo infiel que fue negligente al haber enterrado el talento porque no lo quería poner a trabajar, porque de pronto fracasaba. Y lo único que tú dijiste es, trabajen con el talento. Los resultados, no pediste resultados, sino trabajen. Y tú sabías, mi Señor, que si yo trabajaba, ese don se multiplicaría, mis dones se multiplicarán. Y mis dones se multiplicarán cuando yo vea a otros caminando con Cristo Jesús, queriendo ser también tus discípulos.
sea este el momento, Señor, para pedirte perdón. Si usted siente, mi hermano, pedirle perdón al Señor, porque usted no hace nada para Él. Usted ni siquiera sabe cuáles son sus dones, o usted sabiendo sus dones no le importa, porque no quiere asumir el compromiso, le da pereza. Pídale perdón al Señor en este momento. Vale la pena ponernos a cuentas con Él, porque nosotros en sus manos seremos efectivos. Nosotros en sus manos haremos prodigios. El Señor nos dijo que cosas más grandes que las que Él había hecho nosotros haríamos. ¿Se puede imaginar eso? Te clamamos, Padre querido, para que nos ayudes a que este año sea un año de trabajo de toda la iglesia. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino poner a trabajar los dones que nos diste, Señor. Te entregamos nuestra disposición de trabajar en la iglesia Padre. ¿Cómo? No sabemos, estamos encerrados, estamos muy limitados. Pero así como aquellos que han perdido sus trabajos y se han reinventado, Señor, en tantas cosas, ayúdenos para que nosotros también nos reinventemos, que nosotros también busquemos otras alternativas para que el reino de los cielos sea extendido. Con razón usted nos dijo que los hijos de las tinieblas eran más sagaces que los hijos de la luz. Fue una advertencia, no para que nos quedáramos así, sino para que no estuviéramos así. Por eso, Señor, este año queremos entregarte todo nuestro trabajo, nuestros dones para tu gloria y honra, para el servicio de la iglesia y para la extensión del reino de los cielos. Gracias, porque has inquietado a mis hermanos a trabajar con los dones que les has dado. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te he orado, Padre, con acción de gracias. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a pasar a la predicación, pero antes de la predicación recuerden que el domingo tenemos nuestro culto. No se le vaya a olvidar, este fin de semana nuestro alcalde dijo que no iba a cerrar, entonces nuestro corazón debe estar muy contento. Así como usted sale a la farmacia, al supermercado a hacer vueltecitas, ¿por qué no va al culto? Así como sale a cobrar la pensión, sale al cajero. En la iglesia están todas las normas de bioseguridad. No le tema ir a la iglesia, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, ir donde nuestro Padre, adorarlo, en la casa que Él se dignó levantar para tal fin. El Señor lo bendiga, mis hermanos, y quedamos con nuestro pastor. Bueno, aquí estamos. Dios me bendiga. ¿Sí? Animados para... Una de las cosas que yo quiero compartir en esta hermosa noche es ¿dónde se centra la victoria y la felicidad del cristiano? La victoria del cristiano y el gozo del cristiano obviamente tiene su origen en Jesucristo en la cruz. Pero en nosotros, ¿en dónde se centra? La victoria y el gozo en nuestra vida se centra en los pensamientos del corazón. Ahí es donde debe estar la victoria. Pensamientos que bajan al corazón. Ahí es donde está nuestro gozo. Ahí es donde está. Entonces, yo aquí me hago una pregunta y le hago una pregunta. ¿Cómo piensan las personas hoy? Bueno, las personas hoy piensan por lo general de esta manera. Que las personas hagan lo que quieran. Que vivan como mejor parezcan. Como ellos deseen. Eso sí, que no perturben a nadie, no molesten a nadie. Y menos a mí.
De ahí haga lo que quiera. Así piensa por lo general nuestra sociedad. Pero, ¿cómo pensamos los cristianos en la iglesia? Bueno, hay muchos cristianos que piensan que son hijos del rey, entonces son príncipes. Entonces, como son príncipes, Dios les tiene que dar todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque ellos son príncipes. Y como son príncipes, Dios les tiene que dar todo lo que ellos quieren. Otros dicen o piensan, yo soy hijo de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, yo no puedo sufrir. A mí no me puede ir mal en ningún lado. Como soy hijo de Dios, todo me tiene que salir bien. Porque soy... Así piensan muchos cristianos en la iglesia. Muchos cristianos piensan, Dios está contento conmigo porque yo fui a la iglesia, ya lo tengo contento. Aunque yo desobedezco en cosas mínimas, no importa. El hecho de yo ir a la iglesia, ya Dios está contento con eso. A veces los cristianos pensamos como piensa la gente del mundo. Mire, hermanos, les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios, esta es la introducción, a que abramos la palabra de Dios en Evangelio según San Marcos capítulo 8. Evangelio según San Marcos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 31 al 38. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice así. Y comenzó a enseñarles, obviamente, ¿quién? Jesús, a los apóstoles. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, noten que en este pasaje, lo primero que Jesús está haciendo es que Jesús está reprendiendo al apóstol Pedro. Y lo está reprendiendo porque Jesús les está diciendo que ya llegó el momento para que el Hijo del Hombre fuese a morir a la cruz. Que lo iban a menospreciar, lo iban a desechar, todo esto, y lo iban a matar en un madero. Entonces, eso que Jesús les está diciendo, esa fue la razón por la cual descendió del cielo. Esa fue la razón por la cual nació en la tierra. Esa fue la razón por la cual creció en medio de nosotros y por la cual iba a ir a la cruz del Calvario. A eso había venido, porque esa era la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, lo que hace Pedro es que lo jala para un lado, se lo lleva para un lado y le dice, no, Señor,
No permitas que eso te pase. ¿Cómo vas a permitir que te maten? No, tú no puedes morir. Tú eres muy bueno, tú nos has ayudado a todos. ¿Cómo vas a morir? No puedes permitir eso. Y después, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué líder vamos a tener? ¿Qué va a suceder con etcétera? Empezó a reconvenir a Jesús. Y Jesús voltea y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no conoce las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Es decir, Pedro empezó a decirle a Jesús que pensara en él, solo en él, que no le importara por lo que él había venido, que no le importara la voluntad de Pedro, que no le importara nada, que solo pensara en él. Y por ende en ellos también. Y Jesús le dice, te reprendo, Satanás. ¿Qué le está queriendo decir Jesús? No es que ahí estaba Satanás, ni es que Satanás tomó control de la vida del apóstol Pedro. No. Lo que Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro era que el lenguaje, la manera de hablar, los pensamientos que él tenía eran pensamientos de este mundo. No eran los pensamientos que vienen de Dios, sino los pensamientos de este mundo. Es decir, él estaba pensando como piensa cualquier persona del mundo. Y los pensamientos del mundo son los pensamientos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que gobierna este mundo, el que rige este mundo, que coloca esos pensamientos, el que despierta todo eso en la naturaleza humana. El egoísmo, la vanidad, el yo. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando como Dios piensa. Estás pensando como piensa toda la humanidad, como piensa la sociedad. Y por eso lo reprendió, diciéndole, esos pensamientos no son de Dios, esos pensamientos son de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora, y mire lo que después les dice Jesús, mire lo que Jesús les dice. Versículo 34. Y llamando a la gente, o sea, lo reprendió delante de la gente. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Note lo que el Señor Jesús está diciendo. Está enseñando una nueva manera de pensar. ¿Cuál es la nueva manera de pensar? Negarnos a nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. En otras palabras, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús nos está enseñando una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. Sobre todo, una nueva manera de pensar que desciende del cielo. Los pensamientos de los hombres brotan de la tierra. Pero lo que Jesús quiere enseñarnos es que los pensamientos que nosotros, los seguidores de Jesús, debemos tener son los pensamientos que descienden del cielo. Y es una nueva manera de pensar. Hermanos, le pongo un ejemplo. Usted va a hacer algo que no debe hacer. Y alguien viene y le dice, no lo hagas, mira que eso está mal, mira que dice la Biblia, le dice que esto no debes hacerlo. ¿Qué dice uno? ¿Qué hace uno? No me gusta, me enojo, a mí no me diga más nada. No. Nos enojamos. Y buscamos personas que nos digan lo que nosotros queremos oír, porque eso ya está en nuestros pensamientos. Y a veces
nuestro comportamiento con Dios es como el comportamiento de un padre con un adolescente. ¿Cuál es el comportamiento de un padre con un adolescente? Los adolescentes no piensan como piensan los padres. Entonces usted le dice a un adolescente que no le va a decir eso. ¿Y qué hace el adolescente? Se enoja. Que no le permite eso, se enoja. Que no le contradigan, porque se enoja. Muchas veces nosotros como hijos de Dios también somos así con Dios y con nuestros hermanos cuando nos corrigen. Nos enojamos, no queremos que nos hablen, nos digan nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tocar en esta tarde? Yo quiero tocar una nueva manera de pensar. Ese va a ser el tema. Una nueva manera de pensar. ¿Por qué? Porque en esa nueva manera de pensar está nuestra victoria. En esa nueva manera de pensar está nuestro gozo, nuestra felicidad. En esa nueva manera de pensar está nuestra paz y nuestra esperanza. Una nueva manera de pensar. Ahora, yo le voy a ilustrar. El primer punto que quiero tocar es que voy a mostrar la importancia de los pensamientos, la importancia de lo que nosotros pensamos. Y les voy a invitar que vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Miren, mis amados hermanos, lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 23, versículo 17. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el Padre. Gracias. Te adoramos y te glorificamos en esta noche. Te bendecimos. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, háblenos. Denos su bendición por medio de su palabra. Abra nuestro entendimiento para comprenderla y nuestro corazón para creerla. Que su palabra sea trayendo vida a nuestra alma, entendimiento a nuestro corazón y cambiando nuestra manera de pensar. Se lo ruego y se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que quiero tocar es la importancia de los pensamientos. Mire, los pensamientos son tan importantes que mire lo que dice aquí, que lo que uno piensa es lo que uno es. Porque ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. Lo que yo pienso, yo soy. No puedo separar lo que soy de lo que yo pienso. Yo soy lo que yo pienso. Somos lo que pensamos. Ahora, vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice, mis amados hermanos, la Escritura. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué la gente hacía la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente era mala? ¿Por qué? Porque
los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente el mal. Entonces, lo que uno piensa es lo que uno es y lo que uno va a hacer. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué pensamientos tengo? ¿En qué me detengo yo a pensar? ¿Qué es lo que está pasando en mi mente y en mi corazón constantemente? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo soy. Porque eso es lo que yo voy a hacer. Porque así es como yo voy a vivir. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de los pensamientos. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Marcos 12:34? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 12:34? Mire lo que Jesús dijo. Marcos 12:34. En Marcos 12:34, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice, Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que tengamos en la mente y en el corazón, eso es lo que va a salir por nuestros labios. Por eso la importancia de nuestros pensamientos, sobre todo pensamientos que bajamos al corazón, que los llevamos al corazón. Ahora, lo que sale de nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón, es lo que hay en nuestra mente. Por eso es muy importante los pensamientos. Por eso uno tiene que prestarle atención a qué es lo que yo pienso, qué me detengo a pensar constantemente, qué es lo que bajo a mi corazón, qué pensamiento bajo a mi corazón. ¿Por qué le tengo que prestar atención? Porque eso es lo que yo soy. Yo soy. Tal es el hombre, su pensamiento en el corazón, así es el hombre. Ahora, préstele atención a lo que le voy a decir. Lo que uno piensa, uno habla. Lo que uno habla, uno hace. Lo que uno hace se convierte en un hábito. La suma de todos los hábitos forman nuestro carácter. La suma de todos los hábitos forman nuestro carácter. Ahora, por eso es tan importante los pensamientos, porque al final esos pensamientos nos van a llevar a formar nuestro carácter, nuestro estilo de vida. Usted no puede pensar una cosa y hacer otra. Lo que uno piensa es lo que uno es. Uno en cierto momento puede pensar una cosa y hace otra, pero esa no es mi personalidad. Mi personalidad es lo que yo pienso, lo bajo al corazón. Eso es lo que yo soy. Y lo que yo pienso, yo lo hablo. Y lo que yo hablo, yo lo hago. Y mire, ¿quieren ver eso? Mire, vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a ver la historia, una vez más, la historia de esta mujer que ya conocemos. Usted la ha escuchado muchas veces, la ha leído, hasta la puede haber enseñado. Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos a leer del 25 hasta el 29. Listo, dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escúcheme bien. Cuando oyó hablar de Jesús
vino por detrás en la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, prestémosle atención a lo que le estoy diciendo, que lo que uno piensa es lo que uno habla, y lo que uno habla es lo que uno hace. Mire la historia de esta mujer. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué oiría esta mujer hablar de Jesús? Por ahí hay un hombre llamado Jesús, que a los ciegos los pone a ver, a los sordos les abre los oídos, los mudos hablan, los cojos caminan, los paralíticos se levantan y los muertos resucitan. Ese hombre se llama Jesús. Cuando esta mujer escuchó eso, cuando oyó hablar de Jesús, mire lo que pasó. Versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, todo lo que él hacía, empezó a pensar, este hombre llamado Jesús me va a sanar a mí también. Los médicos no me pudieron sanar, ya no tengo dinero para acudir a más médicos, pero este hombre me va a sanar a mí, esta es mi esperanza. Ella empezó a pensar eso y mire lo que dice. Y decía, lo hablaba, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella pensaba que Jesús la podía sanar y ella hablaba y decía, con solo que yo toque el manto de él voy a ser sana. ¿Y qué dice el versículo 27? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y ¿qué? Y tocó su manto. Entonces, aquí volvemos. Lo que uno piensa, uno habla. Lo que uno habla, uno hace. La suma de lo que yo hago se convierte en un hábito. La suma de todos los hábitos marca mi carácter, forma mi carácter. Y el carácter va a determinar para dónde yo voy. Si voy a ir al cielo o a ir al infierno. Ahora podemos entender ¿qué podemos entender? Podemos entender que los pensamientos son muy importantes. Que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en qué estamos pensando. Muchas veces no le prestamos atención a lo que estamos pensando. Y muchas veces bajamos los pensamientos al corazón sin entender lo que va a pasar. Que eso va a formar lo que nosotros seamos. Eso va a formar nuestro carácter. Por eso hay que prestarle mucha atención. Los pensamientos son muy importantes. Lo que uno piensa es muy, muy, muy importante. Muy importante. Ahora, vamos a mirar algo. Voy a hablar de 3 clases de pensamientos. 3 clases de pensamientos. Primero, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mira lo que dice, mis amados hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, lo primero que nos está hablando son los pensamientos de ¿qué? De la carne. Los pensamientos de la carne. Ahora, ¿quieren saber cuáles son los pensamientos de la carne?
Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 29. Entonces, el segundo punto que quiero tocar es que hay tres clases de pensamientos. Y el primer pensamiento son los pensamientos de la carne. Y vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Note los pensamientos de la carne. Y quiero decirle algo. Estos pensamientos de la carne no son puestos por Satanás, que el Señor lo reprenda, no. Estos pensamientos de la carne no son puestos por el maligno. Estos pensamientos de la carne son de esta naturaleza, de la carne, provienen de la carne, del pecado que está aquí en nuestra naturaleza humana. Esos son los pensamientos de la carne. La gente que piensa en la lujuria, en el pecado, en la vanidad, en los placeres, vivir solo para divertirse. La gente que piensa en la fornicación, el adulterio, en el robo, la envidia, el egoísmo, los celos, las contiendas, todo esto hace parte ¿de qué? De los deseos de la carne, de los pensamientos de la carne. Ahora, ¿qué es lo que más motiva estos pensamientos de la carne? ¿Saben qué es lo que más motiva? Presten atención a lo que le voy a decir. Lo que más motiva estos pensamientos de la carne es el ojo. Lo que nos detenemos a ver, lo que nos detenemos a pensar, a mirar, a observar. Observamos cosas y las codiciamos. Observamos cosas y nos da celos y nos da envidia. Observamos cosas y las queremos tener. Y queremos tener la mujer del prójimo, queremos tener la muchacha de allí. Los ojos. Los ojos son los que más motivan ¿qué? Los pensamientos de la carne. Por eso, mire lo que dice Mateo capítulo 6. Mire. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Miren lo que dice, versículo 22. Mateo capítulo 6, versículo 22. Mire lo que dice mi amado hermano y amigo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas que tinieblas? Note lo que está diciendo Jesucristo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si el ojo mío es malo, todo mi cuerpo estará en tinieblas. ¿Y cuando el ojo mío es malo? Porque motiva los pensamientos de la carne. Cuando yo pienso, miro algo y pienso en lo malo. Cuando yo miro algo y lo quiero para mí, cuando es de otro. Cuando yo empiezo a tener esos celos, esa envidia, ese egoísmo, esa vanidad, esa vanagloria, todo eso
entra por el ojo. Mire, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es la vida del justo Job. Porque dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero yo leí algo que me impactó. Mire lo que dice Job capítulo 30. Job capítulo 30. Job capítulo 30. Capítulo 31. Job, capítulo 31, versículo 1. Mira lo que dice. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cómo yo iba a codiciar una niña? Una muchacha que no tenía varón. ¿Cómo yo, dice Job, voy a codiciarla, la voy a desear, la voy a querer para mí? ¿Cómo? ¿Y qué hice? Pacto con mis ojos. Es decir, ojos, cuida muy bien lo que miras. Ojos, cuida muy bien lo que ves. ¿Por qué? Porque los ojos, por ahí comienzan los deseos de la carne. Por ahí comienzan esos deseos de la cárcel a despertarse y a tomar control de nosotros y a esclavizarnos en el pecado. Primero, los deseos, los pensamientos de la carne. 2. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Y mira lo que dice, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces, estamos viendo lo importante que son los pensamientos. Y los primeros, las clases de pensamiento que estamos hablando, el primero es los pensamientos de la carne, que no son producidos por el diablo, sino por nuestra naturaleza pecaminosa, y que los incentiva mucho el ojo, para que nosotros nos esclavicemos en lo malo, en el pecado. 2, tenemos los pensamientos de la carne. Los pensamientos de Satanás. Los pensamientos de Satanás. A ver, ¿cuáles son los pensamientos de Satanás? Mire lo que dice aquí. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que, mire cómo está, en pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, lo primero que Satanás quiere producir en nuestra mente, son pensamientos de duda. Que dudemos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado. Mire lo que dice. Mire lo que Dios dice. Versículo 17. Génesis 2, 17. Dice. Bueno, leámoslo desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo está diciendo y lo está afirmando, que cuando coman de ese árbol, mueren. Y Satanás le está diciendo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. ¿Qué está tratando Satanás de poner? De ponerle duda a la mujer, duda. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Cuando uno duda, el apóstol Santiago, mire lo que el apóstol Santiago que dice. Dice que el hombre que duda, que es inconstante en sus caminos, es como la ola del viento. Que el viento, la ola, cuando la coge el viento, que el viento la tira para un lado y la tira para el otro. Que así es el hombre inconstante. Así es el hombre que duda. Y termina diciendo, no piense tal que recibirá alguna cosa del Señor. Porque las personas que dudan son personas que no tienen fe, no reciben nada de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Eso? ¿Qué? Que no recibamos nada de Dios, que Dios no nos bendiga, que Dios no nos proteja, que Dios no nos guarde, que Dios no camine con nosotros. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando empecemos a dudar de Dios, cuando empecemos a dudar de la palabra de Dios, cuando empecemos a dudar del reino de los cielos, cuando empecemos a dudar de la venida de Jesús, cuando empecemos a dudar del arrebatamiento, cuando empecemos a dudar de que Jesucristo viene por su iglesia. Cuando uno empiece a dudar, entonces no va a recibir nada del Señor. ¿Quién quiere eso? El diablo. Por eso él pone esos pensamientos. ¿Pensamientos de qué? De duda. Que dudemos de la palabra. Usted sabe que eso lo hizo con Jesús también. Quería que Jesús dudara. Cuando le dijo, si eres hijo, Dios le había dicho en el bautismo, no solo a Jesús, sino a todos los que estaban alrededor, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios dijo que Jesús era su hijo. Y después Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué está tratando Satanás de hacer? De ponerlo a dudar de lo que Dios dijo. Dios dijo que era su hijo y Satanás le dice, bueno, si eres hijo, que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo, tírate del pináculo del templo. También trató de hacer dudar a Jesús. Pero Jesús muy bien le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, etc. Pero eso es lo que él trata. Los pensamientos de Satanás es que dudemos de la fidelidad de Dios, dudemos del amor de Dios, dudemos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mire lo otro. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo en el versículo 17 a la mujer? Y a Adán y a la mujer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Satanás le dice, y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Escúcheme bien. Satanás, los pensamientos de Satanás, uno, es pensamientos que quiere poner duda en nosotros. Que dudemos de lo que Dios ha dicho. Pero dos, que neguemos lo que Dios ha dicho. No solo que dudemos de la palabra de Dios, sino que dudemos de lo que Dios ha hablado. Mire lo que está diciendo, le dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dice que no van a morir. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros a veces no entendemos que Él va a tratar de que nosotros dudemos
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces Satanás nos dice, Dios no te ama. ¿Y por qué no me ama? Porque como cuando estamos pasando por momentos difíciles o de enfermedad, ahí es donde el diablo viene a poner pensamientos. Mira, Dios no te ama, porque si te amara no estarías enfermo. Si te amara no tuvieras dificultad. Si te amara no te pasaría eso. Estos son los pensamientos de él. Negar lo que Dios ha dicho. Mire, él nos dice, no, usted no es importante. No, no soy importante. Mire, yo soy tan importante que la Biblia dice que yo soy la niña de los ojos de Dios. Y soy tan importante que Jesucristo vino y me compró con su bendita y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha y sin pecado. Mire cuánto yo valgo, que Jesús pagó el precio por mí. No, que usted, que no va a decir, no, usted es un inútil que no sirve para nada. Oh, un momentico. Estás equivocado, porque yo soy muy útil en las manos de mi Señor. Soy muy útil. Ahora nos estaban hablando de los dones, de los talentos. Soy muy útil en las manos de Dios. Pero Él siempre va a tratar, esos son los pensamientos de Él, llevarnos a dudar de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, llevarnos a hacernos creer que no importa. ¿Sabe qué nos va a decir? Hombre, no, usted no sea tan religioso. Tómese una cervecita, usted es buena persona, usted se porta bien, se merece una cervecita. No, usted puede mirar a esa muchachita. No es que usted es una persona que cuida bien su familia, puede mirar a esa muchachita. Esos son los pensamientos de él. Pensamientos que se oponen a la palabra de Dios, que niegan la palabra de Dios, que quieren llevarnos a que dudemos de la palabra de Dios. Todo lo que usted escuche de ellos son pensamientos del diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Entonces, tenemos los pensamientos de la carne, los pensamientos de Satanás, pero tenemos los otros pensamientos. ¿Cuáles? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice la Escritura, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Estamos hablando de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Mire, los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. El profeta Isaías dice que como es de alto el cielo de la tierra, así de alto y de distante son los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Hermano, Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios piensa de una manera muy diferente. Mire lo que dice Isaías 55. Mire lo que dice Isaías 55. Ahorita volvemos aquí a Filipenses. Isaías 55. Mire lo que dice. Versículo 10, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ojo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. Ahora, note lo que está diciendo ahí el Señor. Está diciendo, mire, ustedes piensan de una manera y yo pienso de otra manera. Y hay una gran diferencia entre la manera como yo pienso y ustedes piensan. Pero está diciendo que Él envía su palabra con un propósito. Que Él envía su palabra que sale de su boca y no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Hermana Socorro y los hermanos, ¿sabe usted qué quiere Dios? Dios quiere que usted y yo pensemos como Él. Que pensemos como Él para que hablemos como Él y hagamos las cosas como Él las hace. Pero tenemos que pensar como Él. Por eso Él nos envía su ¿qué? Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es la que puede cambiar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es la que puede transformar nuestra mente con los pensamientos de Dios. La palabra de Dios. Mire, Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios y saber que es buena, que es agradable y es perfecta, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. ¿Cómo cambian nuestros pensamientos? Con la palabra de Dios. Es leyéndola, escudriñándola, meditándola y rumiándola, trayendo la palabra y volviéndosela a llevar y vuelve y la trae. Cambia nuestra mente. Tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Por qué hay que pensar como Dios piensa? Porque mire lo que dice Filipenses. Todo lo verdadero viene ¿de dónde? De Dios. Todo lo honesto viene de donde de Dios, todo lo justo viene de donde de Dios, todo lo puro viene de donde de Dios, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Entonces, yo tengo que transformar mi mente. En mi mente tiene que haber una metanoia, un cambio, una transformación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios yo necesito desplazar mis pensamientos humanos, mis pensamientos terrenales, mis pensamientos carnales y no permitir los pensamientos de Satanás que tomen control de mi mente. ¿Cómo? Con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios. Y escúcheme bien, cuando usted tiene los pensamientos de Dios, usted vive una vida cristiana fructífera, usted vive una vida cristiana gozosa, usted vive una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios están en su mente y usted piensa como Dios piensa y usted habla como Dios habla y usted hace lo que Dios hace. Mire lo que dice el profeta Isaías, que Dios guardará en completa paz ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Aquel que tenga los pensamientos de Dios es el que va a vivir con mucha paz en el corazón. Es como dice el profeta, el salmista David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Dios, me haces estar confiado. ¿Por qué Dios me hace estar confiado? Porque yo pienso como Dios piensa. Le voy a hacer una pregunta, mi amado hermano y amigo. ¿Piensa usted como Dios piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Los pensamientos de la carne, de Satanás o los pensamientos de Dios? Recuerde lo que le voy a decir de una manera muy especial. Los pensamientos es de lo más importante, porque aquí en la mente o ganamos
o perdemos la batalla. En la mente somos victoriosos o somos perdedores. Si tenemos los pensamientos de Dios, seremos victoriosos todos los días. Viviremos una vida triunfante, gozosa, de paz y de esperanza. Porque eso es lo que produce los pensamientos de Dios. Dice, le dijo, con esto concluyo. ¿Con qué concluyo yo? Vamos a leer Jeremías capítulo 29. Con esto concluyo. Jeremías capítulo 29. Versículos 10 y 11. Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 11 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces note que para tener los pensamientos de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente. Y cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que los pensamientos de Dios son de paz y nos trae el final que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando como Él piensa. Padre, queremos darte gracias y bendecirte. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu bendita palabra. Señor, ¿cómo necesitamos meternos con las sagradas escrituras, con su bendita palabra? ¿Cómo necesitamos renovar y transformar nuestra mente con su palabra para poder pensar como usted piensa, para poder hablar como usted habla y para poder hacer lo que usted hace? Padre, ayúdenos a entender que si queremos vidas triunfantes en Cristo Jesús, vidas victoriosas en la fe, si queremos tener el gozo de la salvación y el gozo de la esperanza, nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos humanos tienen que ser desplazados por los pensamientos divinos, por la palabra de Dios. Y de esta manera, Señor, nuestra vida cristiana será diferente. Nuestra vida cristiana será fructífera, Señor. Dará fruto a 30, 60 y a 100%. Por favor, ayúdenos. Espíritu Santo, toque nuestros corazones. Colóquenos hambre y sed de la palabra, hambre y sed de la palabra. Ábranos el entendimiento de las escrituras. Ayúdenos a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, a vivir una vida diferente, teniendo los pensamientos divinos, Señor. Padre, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Y permita que esta noche que vamos a la cama estemos meditando en esta palabra y durante este fin de semana. Y denos su bendición siempre y su protección. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guarden y nos protejan y nos ayuden a tener una mente renovada día a día con la palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.